El recibimiento no podía ser de otra manera. Es nuestra segunda parada del día, la vamos a hacer en la Fuente de Hierro, bautizada como la Fuente OVNI. Porque miren, dicen que tienen forma de platillo. Esta, a pesar de los intentos de una de las hijas del arquitecto que la construyó, que la diseñó, de que el gobierno dé fondos para restaurar la fuente, no ha tenido éxito. Ojalá que algún día tengan el dinero para asignarlo y que puedan restaurarlo, porque en realidad es una cosa impresionante. Sería bonito ver la fuente funcionando. Me rescata la Dana, que entre los perritos y la dueña de los perritos la cogieron ahí a conversar. Conversar en ruso. ¿Qué indisciplina es esa? Estarte metiendo en la fuente. Una mole de hierro. ¿Me parece? Qué maravilla, En su momento hubiera sido una cosa impresionante. Tratar de encontrar una foto de esto en funcionamiento. A ver cómo era. Me imagino que el agua cayera hacia abajo, ¿no? Sí, por la... En aquello de arriba, no sé si arriba. Que eso fueran tuberías ahí. Ajá. Mira, la señora contándome que el padre era ruso y vino para acá a trabajar en la construcción de la ciudad cuando tenía 20 años. Y aquí se casó y la tuvo a ella y ella lleva toda la vida viviendo aquí. Qué bien. Mira, ahora con su jabita. Está la nieve aquí. Miren la cara de admirar monumentos. No, si algo tenía la arquitectura soviética es que era impresionante. Todo lo pensaban para hacerte sentir pequeñito. Y le daban importancia a la forma. Era la volumetría, con lo que lograban transmitir cualquier emoción, como esa de hacerte sentir pequeñito, era a través de la volumetría. O sea, ellos no pasaban trabajo en pintar y hacer murales pintados, y no, eran formas puras ahí que desafían la lógica. La fuente se inauguró en 1982, pero solo funcionó hasta el terremoto de 1988. Y aunque se mantuvo en pie, sí sus instalaciones hidráulicas fueron dañadas, así que no funcionó más desde ese entonces. Y con el paso del tiempo y el deterioro, hoy día se encuentra así. Quien la diseñó fue el famoso arquitecto armenio soviético Artur Takhanian, que fue el mismo que diseñó el aeropuerto de la ciudad de Ereván. Zvartnots. Y también diseñó el monumento a las víctimas del genocidio. El arquitecto era armenio soviético. Sí, al final es que de origen armenio, pero formado en universidades soviéticas, por eso es que se dice así. Armenio soviético. Muy bien. Bueno, díganos en los comentarios qué le parece la fuente de hierro alias Fuente OVNI. A nosotros, a pesar de estar abandonada, nos gustó bastante porque es un monumento grande. Sí, es bastante único. No es una cosa que tú te encuentras en cualquier esquina. En esta rotonda ahora nos encontramos un monumento a Charles Aznavour, armenio francés, músico. Yo diría que si no es el más importante
es uno de los más importantes. En muchos lugares hay fotos de él, estatuas, y aquí miren qué monumento más grande tiene. Seguimos. Sí, pero miren, en otro orden de ideas que no tiene nada que ver, pero miren cómo venden el carbón y la madera para hacer barbacoa. Ya cortadito y todo. En las esquinas así te lo encuentras vendiendo. Caminando nos encontramos con un parque que se llama el Parque de la Amistad. Y miren lo que tiene, una pista de patinaje. Aquí hay muchos expertos patinando porque no he visto a nadie caerse. Mira, ese va hasta de espalda. Me la niña de espalda. Mira, mira, mira qué habilidad tiene chiquilla. Mira, y tienen aquello plástico para el que todavía no sabe. A mí me harían falta 2 de esos. Mira, incluso mira este qué bonito para los niños chiquitos. Un osito. Ya que a los niños todo se les da bien, ¿eh? Hay que volver a ser niño para hacer esas cosas. Sí, chico. No, pues que mira, eso tiene su técnica para no caerse. Él le está explicando ahí algo de que si de punta, que si de... Viste, ya la de nosotros una fractura de cadera No importa. es definitivo ya. No importa, pero lo vamos a hacer. No aquí. No aquí, pero lo vamos a hacer en Yerevan. Trato hecho. ¿Cómo que trato? ¿Con quién es el trato? ¿Ese trato conmigo? Claro. ¿Con Ah, quién yo lo voy a no, se hacer? volvió loco. ¿Quién se va a caer de los dos? Si no lo hago contigo, no tengo Él que se volvió enseñar a loco. quién caerse. Sí, mira, de verlos ahí estoy temblando. En el camino encontramos otro lugar de juego. Tienen escopetas de bola de pintura, carritos, tienen esto, pero está cerrado. Y la puerta está cerrada también, pero miren por aquí. Está abierto. Vamos a mirar. Ajá. Miren, esto es lo que parece la pista de los carros. Y en aquel edificio que se ve abandonado es donde se juntan los equipos con el juego de la pintura, ¿no? De las bolas de pintura, para hacerlo más realista todavía. Eso sí me dieron ganas de hacerlo, ¿no? Está cerrado, parece que es nada más en verano. Mira, yo te demostré que tengo puntería, así que no te conviene jugar conmigo. Sí, me diste un bolazo de nieve, estoy aquí. Si te dan una pistola de agua, te las desquitas bien. Oye, es una oportunidad buena. O sea, todos los días. Gracias, mi esposa. Cuando jugo. Pero en vez de comprarme una cajita de jugo normal, me la compra XL. ¿Ya tenía sed? Una cajita chiquitica, lo que trae son 3 chupaditas y ya se acaba. Aquí nos encontramos otra escultura que nos recuerda a la Madre Armenia. Y esta zona está bastante bonita. Todos los edificios enchapados con la piedra roja. La mayoría son tiendas debajo y me imagino que viviendas encima. Está vendiendo café y se lo muele ahí al momento
y ya la señora se los lleva molidos. El camioncito del pan ahí está otra vez. Son dos. Este es uno y el otro es aquel allá. Ah, Este fue el otro que vimos. ese fue el otro que vimos. Son dos. Como lo prometido es deuda, aquí vinimos otra vez a comprar las cositas que nos llamaron la atención y a quedarnos a probar el queso. Miren el estante que nos encontramos. Hoy no están tocados porque no está nevando. Y Está ya la es situación domingo, más tranquila. ya es domingo por la tarde también, así que los puestos que quedan me imagino que estén ya a punto de empezar a recoger, los que no estén recogiendo ya. Parece. Obok. ¿Qué es pobok? Marmelat. Это vinaigrette. Это granat. Déjame probarlo. Tiene una fruta y tiene nuez adentro. Está riquísimo. Granate. Granat. Şahane. ¿Qué? Bueno, no sé si el negocio estuvo bueno o qué, pero vamos a probar, está rico. Esto está raro. Merci. Mango. Vamos a ver. Mango. Mango. ¿Es mango? Mango. Mango. Prueba ese mango. Coge, pruébalo. Rico. Chatlap, merci. Están ricos, ¿eh? Pero nunca me imaginé que fuera mango. No, por el sabor no. O sea, te deja un gusto rico en la boca. Mira este que raro está. ¿Qué es eso? Un redondito con una semilla nueva. Este está duro. Hay como semillitas adentro. Es acidito. Cuidado. El quesito dime. Lo vas a comer más para abajo. Ayer tenía los quesos esos más flesudos así. ¿Quieres comprarte? Mira, trae una pila de hierbitas mixtas adentro. De laurel, ¿no? Las vacas moradas. ¿En cantidad? Una pasita, frutos secos. Muchísimas cosas. Mira, se le hizo cola al muchacho allí. Vamos a comprarle a ese que ha de estar bueno. Hey. Ese.
Debe estar rico cuando ella se lleva esa java de gigante. Sí. Y de casa un cóctel. Está saladito. Está rico. Un fibrosito, ¿eh? Está rico. Vamos a comprar. Vamos a comprar el midran. Ajá. 2000. Compramos 2000. A ver, se ha cerrado. Mira. Hay que hacer. Y esto... Bueno, el que nos dio tiene pedacitos azules esos, ¿no? Sí, es ese mismo que compramos. Ay, mi madre. Bueno, si ellos no se han envenenado, nosotros no nos vamos a envenenar, así que... Está rico. Está riquísimo, ¿eh? Está un poco Bueno, congelado. La prueba definitiva era que la señora Armenia que lo compró ante nosotros se llevó una java casi Una llena, java de- 6.000 gramos se llevó de queso. Así que está bueno. Está muy rico. Ya te digo, un poco congelado porque estamos como a -7 ahora, pero está rico. Mira las estufas de leña, Titi. Están buenos. Ya están recogiendo. Pero bueno, cumplimos. Bueno, si los ríos se congelan, imagínate una palanganita con agua. Mira, aquí tienen. Mira, ahí lo lasquean. Big. Ja. El WhatsApp. El WhatsApp. Harika. Market. Harika yok olur. İmkan. El WhatsApp harikadır tabii. Agopcan. Harika. Bornala, es ese. Yedi lava kunduz. Es Lava, nein, Lava Acid. Machen wir dann Lava Acid. Es shot. Shad Lava. Ah, ok, es sí. Es WhatsApp. Anune Basturma. Basturma. Merci. Burada bize. Cuba. Kuba. Ha. Aber hayren nur bis kide. Hayren Hosman Mikish. Ha. Yes, Aprumen Yerevan. Şudvanits. El Kutari Arrange. Karastı. Ah, suavecito, estaba como... Pero Muy dijo fresco. que era muy bueno. ¿Qué pasó? Más rico y Está fresco. saladito. Ujú. Más rico está. Bueno, ya tenemos desayuno completo mañana. Uy, picante. Y potente, aguanta que ir con una mano. Está bien picante. Ya salimos, vamos ahora a ver qué comemos. Pero quiero enseñarles una cosa, porque es que yo hasta yo misma estoy sorprendida. Miren, menos 15 grados. Hoy hemos caminado 14 kilómetros. Y lo más lindo no es eso, es que ayer fue igual, antier igual y así desde el jueves que llegamos aquí.
Mira, cuando ustedes creen que no son capaces de hacer algo, háganlo y se van a demostrar ustedes mismos que sí son capaces. Yo no me creía capaz de hacer eso. Miren, aquí, además de tener los panes tradicionales, también tienen las opciones con lavash. Es el mismo relleno, pero en este tipo de pan. Bueno, qué particular. Pero bueno, Henry, que es el antojado esta noche, quiere pedir esto, que trae un poquito de todo. Enseñarles el lugar, miren qué bonito está. La decoración. Ahí el señorito. Un KFC. Esta hora está prácticamente vacío. No pedimos nada muy distintivo, yo creo. Pero bueno, Daniel se los enseñó en el menú. Y lo que queremos es que nos digan en los comentarios cómo son los KFC en sus países. ¿Verdad? A ver si es igual o diferente aquí. Ay, qué mesero más apuesto. Me encanta meterte conmigo. Aquí está el pedido. Tu Coca-Cola. Papitas. Ya, mírame. No, espérate que no hemos llegado a lo tuyo. Eso es lo tuyo. Ay, qué rico los quesitos. Esa es una solución. ¿No te parece? Que no quiero avis. Esto que viene siendo mayonesa. Supongo. A ver qué dice. Está en ruso, se entiende clarito. Bueno, este sí lo entiendo, mira, ketchup, tomate. Pero que hecho está reservada. Ahí que dice. No sé. Hay que probarlo. ¿Qué cuesta el quesito este? Eso va a subir. ¿Qué rico está eso? Me he pasado el viaje entero en YouTube comiendo con los panes. Que después me digan que eso se come con las manos. Ahora me voy a tener que decir, oye, tú no sabes usar los cubiertos. ¿Está picante? Picantísimo. Cuando yo le estaba haciendo la orden ahí, él me dijo, spicy. Y yo, no, spicy no. Y después me dijo, pero bueno, las salitas son spicy, más o menos. No, spicy. Y yo, bueno, métete, y están spicy. Están espaciales. Parece que no te toco. Ya me dio. Ya te dio. Pero tanto. Sí, era que ahorita no me había caído el pedacito. Uy. No. Déjame con las papas. Hoy nos vamos para Yerevan. Dentro de una hora sale el tren, pero vinimos apurados aquí al último desayunito. Esto está rico. Nos
quedamos con ganas la vez anterior. Así que bueno, nos despedimos con nuestro munchin punchin. Decir que hemos disfrutado mucho este viaje, que la gente es muy amable, todas las personas con las que hemos tenido algún tipo de relación o contacto durante estos días nos han tratado muy bien, más de lo que ya esperábamos de los armenios, que eran muchos. Y nada, que se repita el viaje pronto. Espero que lo hayan disfrutado, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao.